Niños, buenos días. Estamos empezando una nueva semana. ¿Cómo están esas ganas? ¿Cómo está la fuerza? Muy bien, niños. Empecemos con muchas ganas las actividades del día de hoy. Recordemos, niños. Recordemos sobre todo lo que hemos estudiado. ¿Cuáles son los animales que están siendo amenazados en el Perú? Veamos, le doy una característica. A ver, acuérdense de un animalito que tiene 4 patas de color marrón. ¿Qué animalito será? Ah, sí, muy bien, la vicuña. Ahora recordemos, un animalito con 2 patas. Muy bien, el suri. Otro animalito desprotegido, otro animalito que está en peligro de extinción. Un animalito que parece que no ve. ¿De qué se tratará? Muy bien, del oso con anteojos. Recuerden un animalito que vive en el río Amazonas. ¿Quién será? Muy bien, el delfín rosado. Ahí tenemos animalitos que están en peligro de extinción. Pero existen otros animales más, niños. Ahora, ¿de qué trataremos? ¿De qué tema trataremos? Veamos. El día de hoy vamos a tratar en el área de ciencia ambiente sobre la sesión sobre aprendo sobre mi animal amenazado favorito. Parte 1. Para poder trabajar necesitamos de los recursos para la actividad. Entonces, niños, preparen todos sus recursos. ¿Qué necesitamos? La ficha número 1, que está en Aprendo en Casa. Luego la ficha número 2, sobre la galería de animales amenazados del Perú. También lo encontramos en los recursos de Aprendo en Casa. Necesitas tener tu portafolio con el plan de investigación. Hojas de reuso, tu lápiz. Ten a la mano tu plan de investigación. Para poder trabajar es necesario tener acuerdos. ¿Qué acuerdos debemos considerar, niños? A ver, para poder desarrollar bien nuestras actividades, poner atención en todo momento. Muy bien. Otro acuerdo, trabajar entonces con responsabilidad las actividades. Pero para poder desarrollar nuestras actividades debemos tener en cuenta qué vamos a lograr, cuál es nuestro propósito, para qué realizamos las actividades. Entonces el propósito o meta de hoy es que hoy leerás información sobre un animal de nuestro país que se encuentra amenazado con desaparecer. En esta lectura vas a reflexionar sobre la forma en que los seres humanos ponen en peligro a los animales y las acciones que deben tomarse para protegerlos. Vamos a leer la información sobre el venado andino. ¿Conocen el venado andino? Tienen ahí las imágenes y nuestra lectura se encuentra en los recursos de Aprende en Casa. Tenemos la primera ficha de la página 1 a la página 5, pero también tenemos una segunda ficha. En la primera ficha nos presenta la lectura del venado andino, que se encuentra en la página 2. Observamos la lectura del venado andino. Tiene su título. Para leer este texto debemos considerar que existen estrategias. Antes de leer el texto tenemos que hacer lo siguiente. ¿Qué debemos saber? Primero, antes de la lectura, como yo voy a tratar sobre el venado andino, tengo que preguntarme ¿qué sé del venado andino? Porque algo debe saber, ¿no? Luego me pregunto ¿qué me gustaría saber sobre el venado andino? Luego que termino la lectura, voy a anotar sobre lo que aprendí de esta lectura sobre el venado andino. Y también debo saber que para leer el texto de la página siguiente, debo saber para qué leeré el texto, para qué voy a hacer esta lectura. Todas esas preguntas tengo que responderme antes de leer. Antes de la lectura también es necesario que relacione el título de la lectura con las imágenes que me presentan. ¿Para qué? Para tener más información sobre el texto leído. Luego necesito ver la estructura, es decir, partes que tiene el texto. ¿Y qué partes tiene el texto? Párrafos. Entonces tengo que ir enumerando mis párrafos. Párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4, párrafo 5. ¿Para qué es necesario tener en cuenta los párrafos? Para saber de qué me va a hablar cada párrafo. Entonces, también es importante
saber cuál es el propósito, para qué voy a hacer la lectura. En este caso voy a hacer la lectura para obtener información sobre el venado andino. Luego, ¿qué debemos hacer durante la lectura? Porque ya hemos visto qué hacemos antes. Ahora, ¿qué hacemos durante la lectura? Durante la lectura es importante realizar una primera lectura de todo el texto. En este caso, toda la lectura del venado andino voy a leerlo en silencio y una lectura veloz para poder tener una información sobre el texto. Luego hago una segunda lectura de párrafo por párrafo. ¿Para qué? Para ir consiguiendo más información del texto. Y durante la lectura es necesario también tener en cuenta lo que considera cada párrafo. Por ejemplo, el primer párrafo, ¿de qué me va a hablar? Tengo que saber de qué me va a hablar. En este caso, del venado andino va a hablar sobre los lugares donde habita el venado. Luego voy al párrafo 2. ¿De qué me hablará? Entonces ahí voy a descubrir que el venado andino me va a hablar sobre las características físicas. Luego leo el tercer párrafo para descubrir de qué me está hablando esta lectura. En este caso me está hablando sobre el comportamiento del venado andino. Luego voy al siguiente párrafo también para saber de qué me está hablando. En este caso me está hablando sobre la alimentación del venado andino. Y así continúo con el otro párrafo. Y me doy cuenta que en este párrafo me está hablando sobre las principales amenazas que afronta el venado andino. Luego, durante la lectura, tengo que detenerme un momento también en palabras nuevas que yo no conozco su significado. ¿Y cómo lo hago? Voy a encerrar la palabra nueva y para descubrir su significado, esto se llama, de acuerdo al contexto, voy a encontrar su significado, tengo que tener en cuenta las palabritas que están antes y las palabras que están después de esta palabra nueva. ¿Para qué? Para conocer su significado. Por ejemplo, en este caso, la palabra nueva es herbívoro. Esa palabra nueva no se conoce. Pero ¿cómo sé el significado de esta palabra? Con las palabras que están antes y después. ¿Qué dice? Es estrictamente herbívoro. Su dieta incluye pastos y forrajes, arbustos. Entonces ya entendí lo que es herbívoro. ¿Por qué el venado andino es herbívoro? Porque en su alimentación come pastos, follajes y arbustos. Eso significa ser herbívoro, porque consume pastos, arbustos. ¿Qué debemos saber después de la lectura? Después de la lectura, tenemos, en este caso de la lectura del venado andino, se tiene que desarrollar actividades 4, 5, 6 y 7, que se encuentran en la ficha número 1. Para ello, pues entiende que necesitas un tiempito para poderlo desarrollar. Una vez que has desarrollado, vas a reflexionar sobre la información que obtuviste de la lectura y desarrollas la actividad 8 de la ficha. Una vez que has leído y has desarrollado tus actividades, es necesario que dialogues o converse con algún miembro de tu familia sobre la información que obtuviste en este texto. Te puedes preguntar, ¿de qué trata la lectura? ¿Para qué habrá sido escrita esta lectura? A partir de la información que leíste en el texto, vas a reflexionar con tu familia en función a lo siguiente. Vas a reflexionar sobre el daño que está ocasionando el ser humano a este animal. ¿Cómo afecta al ambiente y al hábitat de otros animales? Otra pregunta que te puedes hacer: ¿qué acciones se deben poner en práctica para ayudar en la conservación de los animales amenazados del Perú? Después de la lectura continúas en tu cuaderno en una hoja de reuso, escribe la información que lograste obtener al investigar sobre el venado andino. Estas respuestas las vas a cotejar o comparar con tu plan de investigación. Ahora ya puedes elegir
un animal amenazado sobre el que te volverás experta o experto. Para ello revisa la galería de algunos animales amenazados del Perú. Ahí se encuentran disponibles en la sección de recursos y elige el animal que más te interesó o el animal que te llamó la atención. Voy a darte un ejemplo para que realices tu plan de investigación sobre el animal que vas a elegir. Pepito nos está trayendo un ejemplo. Y miren, este ejemplo se trata sobre el gallito de las rocas. ¿Y qué nos dice Pepito? Que antes de la lectura te preguntes. Él se preguntó, Pepito, y dijo así: ¿qué sé del gallito de las rocas? Y luego otra pregunta. Bueno, y él respondió a la primera pregunta: ¿qué sé del gallito de las rocas? Que el gallito de las rocas es un animal del Perú. Luego fue a la segunda pregunta: ¿qué me gustaría saber sobre el gallito de las rocas? Y Pepito se respondió: quisiera saber cómo vive y por qué está en peligro de extinción. Una vez de esto, Pepito se pregunta y responde: ¿para qué leeré el texto? Y él se dio cuenta que leerá el texto para obtener información sobre el gallito de las rocas. Una vez que se respondió estas preguntas, Pepito tiene en cuenta que al final de su lectura tiene que responder sobre lo que él aprendió de la lectura sobre el gallito de la roca. Miren el ejemplo que nos está dando Pepito. Eso te va a servir para que tú hagas tu plan de investigación. Seguimos con el ejemplo. Ahora tenemos la lectura de Pepito sobre el gallito de las rocas. ¿Y qué hace él? Primero ve el título y lo relaciona con la imagen del gallito de la roca. ¿Para qué? Para tener ideas de qué va a tratar el texto. Luego, ¿qué hace Pepito? Empieza él a seleccionar los párrafos que tiene la lectura. Párrafo 1, luego el párrafo 2, el párrafo 3, párrafo 4, párrafo 5. Todos esos son los párrafos que tiene su lectura de Pepito. ¿Para qué lo hace? Para poder después buscar información en cada párrafo, porque cada párrafo nos ofrece una información distinta del gallito de las rocas, en el caso de Pepito. Luego, Pepito nos sigue enseñando lo que él está haciendo durante la lectura sobre el gallito de las rocas. ¿Qué hace? Descubre que párrafo por párrafo tiene una información. En el primer párrafo, ¿qué descubrió? Que el primer párrafo le habla sobre el lugar donde vive el gallito de las rocas. Y miren, Pepito continúa con el segundo párrafo. Y en el segundo párrafo, después de leer, se da cuenta que le está hablando sobre las características físicas del gallito de la roca. Y así continúa Pepito. Con el tercer párrafo, después de leer se da cuenta que está hablando sobre el comportamiento del gallito de las rocas. Y en el siguiente párrafo, al leer se da cuenta que le está hablando sobre la alimentación del gallito de la roca, cómo se alimenta el gallito de la roca. Y en el último párrafo se da cuenta sobre las amenazas, le está hablando sobre las amenazas que sufre el gallito de las rocas. Sigue Pepito enseñándonos el ejemplo que tenemos que seguir para hacer nuestra investigación. Él sigue leyendo la lectura sobre el gallito de las rocas y durante la lectura, ¿qué cosa va a realizar? Se encuentra con una palabra que no conoce, una palabra nueva, no conoce su significado. ¿Qué hace él? Para ubicar el significado de esta palabra, él lee las palabras que están antes. La palabra que no conoce es la palabra frugívora. Entonces, él lee las palabras que están antes y después de esta palabra nueva. Y descubre así el significado de frugívora. Y se da cuenta que frugívora significa que el gallito de la roca se alimenta de frutas. Luego, después de la lectura, Pepito tiene que ordenar su información y
nos enseña con su ejemplo que él va a escribir dónde vive el gallito de las rocas. Va escribiendo sus respuestas, que el gallito de la roca vive en el Perú. Luego su otra pregunta, ¿qué características tiene el gallito? Él descubrió pues que el gallito de las rocas tiene característica, por ejemplo, que mide 35 centímetros, también que es el macho de color rojo anaranjado, intenso, que sus ojos son anaranjados, su pata y su pico de color amarillo, las alas y color negra, que la hembra es de color marrón rojizo oscuro. Y sigue él dando respuestas a las preguntas que había planteado. ¿Por qué está en peligro de desaparecer? ¿De qué se alimenta el gallito de las rocas? Y va dando sus respuestas. ¿Cómo es su comportamiento? Y así él va respondiendo, pero tiene un orden. Las preguntas le ayudan a resolver, a plantear su plan de investigación. Otro ejemplo que te da Pepito. Ahora, Pepito, después de la lectura, a través de sus preguntas, por ejemplo, ¿para qué se habrá colocado esta imagen en el texto? Él se pregunta. Entonces, y se responde, pues para graficar la belleza del gallito de las rocas. Y así sigue con sus preguntas. Luego él plantea 3 acciones para proteger al gallito de las rocas. Y una de sus acciones es no cazarlos para la venta, no talar los árboles donde viven, cuidar su hábitat. Entonces, así como nos dio el ejemplo, Pepito, sobre toda la investigación que hizo, cómo ordenó su investigación. Una vez que terminó Pepito, ¿qué hizo? Va a su cuadro, se acuerdan que había una pregunta que tenía que resolver después de haber hecho la lectura. Él va a completar su cuadro. ¿Qué aprendí? Escribe todo lo que había aprendido sobre el gallito de las rocas. Qué bonito ejemplo nos da Pepito, ¿verdad? Ese ejemplo tú lo puedes seguir para hacer tu plan de investigación sobre el animal que vas a elegir. El animal que está en peligro de extinción. Entonces, vamos a leer la información sobre el venado andino. Esa es la tarea, niños. Es la tarea que ustedes van a desarrollar. Pongamos mucha atención. Después que lees la lectura del venado andino, tú vas a compartir toda la información con tus familiares, ¿no? Toda la información que has logrado. Le das a conocer el hábitat, el lugar donde vive el venado andino. También le vas a dar a conocer las características físicas, el comportamiento y la alimentación. Así, ¿por qué está en peligro de desaparecer? Eso es lo que vas a hacer en tus actividades. Tú puedes, niño. Ahora tienes, niño, tus fichas que resolver. Estas son las actividades de Aprendo en Casa. Te ha acompañado tu Miss Isabel. Fuertes abrazos. Cuídate, niño. Nos vemos en la próxima sesión.